Vamos ahora entonces a ver la vida de Numa Pompilio. En cuanto a Numa Pompilio, existe una disputa considerable acerca de la época en que vivió. Aunque ciertas genealogías pretendieron fijar su lugar exacto en la historia, la seguridad cronológica es absolutamente frágil. Un autor llamado Clodio, en una obra titulada El elenco de los tiempos, sostuvo que los registros antiguos de Roma se perdieron durante la invasión gala, aludiendo al saqueo tradicionalmente fechado en el año 390 a.C., y que los documentos posteriores habrían sido reconstruidos de manera interesada. Según esta postura, entonces algunas familias habrían manipulado genealogías para vincularse artificialmente con linajes ilustres. Otro punto controvertido es la apuesta de amistad entre Numa y Pitágoras. Algunos rechazan toda influencia griega, defendiendo que Numa habría alcanzado por sí mismo la sabiduría política y religiosa que se le atribuye. Otros, en cambio, sostienen que el Pitágoras filósofo fue posterior a Numa por varias generaciones y que la tradición confundió figuras distintas. Se menciona incluso a un Pitágoras espartano, vencedor olímpico en la 16ª Olimpiada, quien habría recorrido Italia y asesorado a Numa en la organización del reino. Esta hipótesis explicaría ciertos rasgos de disciplina y sobriedad en el carácter romano primitivo, asociados al modelo lacedemonio. No es menor el dato de que Numa era sabino y que los sabinos se consideraban, según algunas tradiciones, descendientes de colonos espartanos. Esta conexión reforzaba la idea de un influjo indirecto de la cultura griega, especialmente la dórica, en la formación del segundo rey de Roma. Sin embargo, establecer correspondencias cronológicas firmes es una tarea muy ardua, sobre todo si se intenta sincronizar los hechos romanos con el sistema de datación basado en los Juegos Olímpicos antiguos, cuya lista oficial fue organizada más tarde por cronistas como Hipias de Élide, el sofista, sin pruebas siempre verificables. En el año 37 del reinado de Rómulo, durante la festividad que más tarde se conocería como las Nonas Capratinas, el rey celebraba un sacrificio público junto al llamado Lago de la Cabra, acompañado del Senado y gran parte del pueblo. Una violenta tempestad oscureció el cielo, cayó lluvia impetuosa y el gentío huyó en confusión. En medio de ese desorden, Rómulo desapareció sin dejar rastro y jamás se halló su cuerpo. El hecho despertó sospechas graves contra los patricios. Se difundió la idea de que, molestos por el carácter autoritario que se atribuía al rey en sus últimos tiempos, habrían conspirado para darle muerte. Sin embargo, la acusación fue contenida mediante la divinización de Rómulo. Se proclamó que no había muerto, sino que había sido elevado a los cielos. Un personaje notable, Proclo Julio, afirmó bajo juramento haber visto al rey ascender armado y haber escuchado que debía ser venerado bajo el nombre de Quirino. Pese a ello, la ciudad quedó agitada. Romanos y sabinos aún no estaban plenamente integrados. El pueblo se hallaba inquieto y los patricios desconfiaban entre sí. Todos coincidían en la necesidad de elegir un nuevo rey, pero divergían en dos puntos: quién debía ser elegido y de qué pueblo debía proceder. Los primeros fundadores romanos estimaban injusto quedar bajo dominio sabino después de haber admitido a estos en la comunidad política. Por su parte, los sabinos alegaban que, tras la muerte de su rey Tasio, no se habían sublevado contra Rómulo, permitiéndole gobernar en solitario. Por tanto, consideraban equitativo que el nuevo monarca fuese elegido entre ellos. Para evitar que la falta de acuerdo derivaba en anarquía, los 150 patricios adoptaron una solución transitoria. Cada uno asumiría sucesivamente las insignias reales, ejerciendo así la autoridad durante 12 horas, 6 correspondientes simbólicamente a Tasio y 6 a Quirino. Así el mando se alternaba continuamente y el mismo hombre que era rey por la mañana volvía a ser simple particular por la tarde. Y a esta forma de gobierno los romanos la denominaron interregno, término que expresa precisamente el período entre dos reinados. Y con esta medida se buscó preservar la estabilidad institucional mientras se alcanzaba un consenso definitivo sobre el sucesor de Rómulo. Y aunque el interregno pretendía mantener equilibrio, pronto surgieron nuevas sospechas. Muchos creían que los patricios deseaban perpetuar el poder entre ellos, inclinando la república hacia una oligarquía y evitando la restauración del reinado. Para resolver la disputa entre romanos y sabinos, ambos partidos acordaron una fórmula conciliadora:
cada grupo elegiría un rey procedente del otro pueblo. Así, el elegido estaría vinculado por gratitud a quienes lo nombraban y por origen al otro bando, lo que favorecería la concordia. Los sabinos concedieron a los romanos el derecho de elegir primero. Tras deliberar, los romanos escogieron a Numa Pompilio, sabino de la ciudad de Cures, varón de reputación tan elevada que su nombre fue recibido con entusiasmo incluso entre los propios sabinos. Se enviaron embajadores para rogarle que aceptara el reino. Numa era hijo de Pomponio y el menor de 4 hermanos. La tradición afirma que había nacido el mismo día en que Rómulo fundó Roma. Desde joven se mostró inclinado hacia la virtud, de forma natural, perfeccionada por el estudio, la paciencia y la reflexión filosófica. Su concepción de la fortaleza difería del ideal guerrero dominante. Entendía que la verdadera firmeza consistía en purificar el alma mediante la razón y dominar las pasiones. Vivía con austeridad, actuaba como consejero y juez respetado, y dedicaba su tiempo al culto de los dioses y a la contemplación racional de su naturaleza. Su prestigio era tal que el rey Sabino Tasio le dio por esposa a su hija Tasia. Sin embargo, Numa no buscó honores en Roma ni se trasladó al palacio real. Permaneció entre los sabinos para cuidar de su padre anciano. Incluso su esposa prefirió la vida sencilla junto a él antes que el brillo de la corte. Según la tradición, Tasia murió tras 13 años de matrimonio. Retirado entonces del trato urbano, Numa Pompilio encontraba deleite en la soledad del campo, paseaba por bosques consagrados a los dioses y habitaba en parajes apartados, dedicándose a la contemplación, a la vida religiosa. De esa costumbre nació la tradición que lo vinculaba con la ninfa Egeria. Según la creencia popular, Numa no se aportó de los hombres por carácter huraño, sino por haber sido elevado a un trato superior, a una unión espiritual con Egeria, quien lo instruía en materias sagradas. Esta tradición lo presenta como un rey formado en diálogo con lo divino, dotado de sabiduría religiosa, gracias a esa misma intimidad sobrenatural. El relato se asemeja a muchas otras historias antiguas. Los frigios hablaban de Atis, los arcadios de Endimión. Diversos pueblos celebraban hombres favorecidos por el amor de los dioses. La idea de que una divinidad proteja y guía a un mortal virtuoso aparece siempre como una forma simbólica de expresar una moral excelente. Plutarco reflexiona sobre esta posibilidad con cierta prudencia. Considera razonable pensar que los dioses se complazcan en los hombres justos y sabios, acompañándolos en su virtud. Resulta más difícil admitir una unión corporal entre divinidad y naturaleza humana, aunque las tradiciones egipcias sostenían que el espíritu divino podía fecundar a una mujer. En cualquier caso, la discusión apunta a una cuestión más profunda, un contacto entre lo humano y lo divino. Se citan ejemplos de hombres amados por Apolo, Forbante, Jacinto, Admeto, así como la protección divina atribuida a poetas como Píndaro, Arquíloco, Hesíodo o Sófocles incluso. La intención de estos relatos no es tanto describir hechos físicos como expresar la excelencia singular de ciertos personajes. En el caso de Numa, como también en el de Licurgo, la referencia a la asistencia divina se puede interpretar de dos modos: como creencia sincera en una inspiración superior o como recurso político prudente. Gobernar pueblos rudos, introducir reformas profundas y establecer nuevas normas que requerían una autoridad incuestionable. Invocar el consejo de una divinidad entonces podía facilitar la aceptación de cambios difíciles. Cuando Numa Pompilio ya contaba 40 años, llegaron desde Roma los mensajeros para ofrecerle la corona. Eran Proclo Julio y Veleso, hombres de tal peso que cualquiera de ellos habría podido aspirar al trono. Proclo representaba a los descendientes de Rómulo, Veleso a los partidarios de Tasio. Estos creyeron que bastaría anunciarle su fortuna para verlo aceptar. Sus discursos fueron bien cortos y descubrieron pronto que persuadir a un hombre acostumbrado al retiro y a la paz era una tarea mucho más ardua. Numa respondió en presencia de su padre y su pariente Marcio. Habló con serenidad, sin deslumbrarse ante la oferta. Toda mudanza de vida, dijo, encierra peligro.
Quien vive satisfecho y en tranquilidad no tiene motivo para abandonar lo seguro y por lo incierto. La estabilidad vale más que lo desconocido y el reino, lejos de ser garantía de dicha, ha traído sospechas y desgracias. Y no solamente eso, les dijo también la diferencia entre su propia condición y la del fundador de la ciudad. Rómulo era celebrado como hijo de dioses, salvado prodigiosamente en la infancia. Numa, en cambio, era hombre de origen común, formado por maestros conocidos, inclinados a la reflexión y a la vida pacífica. Aquello que en él se elogiaba, la tranquilidad, el amor por el estudio y la dedicación, el culto y a la virtud, no parecía compatible con gobernar una ciudad forjada en la guerra. Roma, afirmó, necesitaba un rey joven, ardoroso, capaz de conducir ejércitos. El pueblo había adquirido gusto por la expansión y el dominio. ¿Cómo recibirían a un gobernante que alabara la justicia y enseñara a destetar la guerra? Más que rey, esa ciudad requería un general experimentado. Entonces la verdad es que Numa mostró que su resistencia no provenía de una ambición, sino que de una cuestión de que Rómulo, el anterior, tenía todo un antecedente detrás de él. Y un antecedente que lo hacía gobernar mediante la espada. En cambio, Numa representaba moderación, piedad, orden interior, algo que a lo mejor él lo veía muy contrario a lo que se necesitaba ahora en la ciudad. Con estas razones, firmes o no, Numa se excusa entonces del trono. Pero los romanos no desistieron, le suplicaban que no lo dejara caer otra vez en rivalidades y discordias. Afirmaban que no existía otro hombre capaz de conciliar a ambos pueblos. Cuando los embajadores se retiraron, su propio padre y su pariente Marcio tomaron la palabra. No apelaron al orgullo. Si Numa no deseaba riqueza ni poder, precisamente por eso era digno del mando. Gobernar no debía verse como ambición, sino como un servicio a los dioses. Una autoridad ejercida por un hombre justo podía convertirse en instrumento de reforma y en escuela de virtud para el pueblo. Le hicieron ver que la realeza podía transformarse en un campo fecundo para grandes obras, fortalecer el culto divino, corregir costumbres, conducir a los hombres hacia la concordia. Recordaron que Roma había respetado a Tacio, aun siendo extranjero, y que la memoria de Rómulo era ya objeto de veneración. Un pueblo que sabía honrar a sus reyes podía también acoger a uno pacífico. Plantearon incluso una posibilidad audaz. Tal vez la ciudad, colmada ya de victorias y despojos, estuviera dispuesta a escuchar la voz de la moderación. Y si el ánimo guerrero persistía, el mando permitiría encauzar esa energía hacia fines más prudentes. Numa, como Sabino, podría convertirse en vínculo firme entre Roma y su pueblo, sellando o tratando de sellar una unión estable para ambos. A estas exhortaciones se sumaron señales favorables, interpretadas como auspicios, y la presión afectuosa de sus conciudadanos sabinos, que deseaban verlo aceptar. Entendían que su revelación consolidaría la integración definitiva entre sabinos y romanos. Bueno, después de todos estos intentos de tratar de convencerlo, Numa Pompilio consintió finalmente. Ofreció primero sacrificios a los dioses y emprendió el camino hacia Roma. El Senado y el pueblo salieron a recibirlo con un afecto extraordinario. Las matronas entonaban alabanzas, en los templos ardían víctimas sacrificiales, la ciudad entera parecía celebrar no solo la llegada de un hombre, sino la esperanza de un nuevo orden. En la plaza pública, el interrey del momento, Espurio Becio, distribuyó los cálculos para la votación. El consentimiento fue unánime. Le acercaron entonces las insignias reales, pero Numa detuvo el gesto. El reino debía otorgarlo también la divinidad. Subió el Capitolio, entonces llamado Collado Tarpeyo, acompañado de los dos augures. El presidente de ellos, colocándose detrás, apoyó la mano sobre su cabeza y elevó plegarias mientras observaba el cielo. El pueblo guardaba en silencio absoluto, atento a la voluntad divina que se manifestara en el vuelo de las aves. Finalmente aparecieron auspicios favorables. Las aves cruzaron el cielo con señales propicias. Revestido entonces con la púrpura real, descendió entre aclamaciones.
La multitud se estrechaba las manos, convencida de que habían sido elegido el más amado de los dioses. Su primera decisión reveló el espíritu de su reinado. Disolvió la guardia de los 300 lanceros que Rómulo había mantenido a su lado, los llamados céleres, es decir, los rápidos. No quería gobernar desconfiando ni rodearse de hombres que desconfiaran de él. Luego reorganizó el culto público. A los sacerdotes dedicados a Júpiter y Marte añadió un tercero consagrado a Rómulo, divinizado bajo el nombre de Quirino, el Flamen Quirinaris. El título de Flamen se vinculaba al gorro ritual que llevaban estos sacerdotes, y la antigua tradición veía en esos hombres ecos de antiguas influencias lingüísticas, cuando las voces latinas y griegas se entremezclaban con naturalidad. Una vez afirmado en el poder, Numa Pompilio se propuso una tarea delicada. Quería transformar a Roma. La ciudad había nacido del arrojo y del hierro. Había crecido entre guerras continuas, alimentando su fuerza con peligros y conquistas. Como el hierro, que se forja a golpes, así se había endurecido su carácter. Numa quiso templar ese metal. Comprendía que no bastaba dictar leyes para convertir en pacífico a un pueblo inflamado. Acudió entonces a la religión como instrumento político y moral. En ocasiones evocaba advertencias divinas, presagios, voces funestas. Aquella atmósfera de reverencia mantenía al pueblo contenido y disciplinado. De aquí surgió con fuerza la tradición que lo vinculaba a Pitágoras, como si ambos hubieran compartido una misma fuente de inspiración religiosa y filosófica. Se decía que Pitágoras realizaba prodigios, domesticaba un águila, mostraba un muslo de oro en Olimpia, y que tales artificios reforzaban su autoridad moral. Numa, por su parte, atribuía sus enseñanzas a la ninfa Egeria y a las musas. Instituyó incluso el culto especial a una musa llamada Tácita, vinculada al silencio, evocando la disciplina interior que los pitagóricos estimaban tan altamente. También en materia teológica se percibe afinidad. Pitágoras sostenía que el principio supremo es indivisible, incorruptible e inteligible. De modo semejante, Numa prohibió representar a los dioses con figura humana o animal. Durante muchos años Roma levantó templos sin imágenes. El culto se dirigía a lo invisible, comprendido por el entendimiento antes que por los sentidos. Los sacrificios, en su mayoría incruentos, se realizaban con farro, libaciones y ofrendas sencillas. La religión entonces dejaba de ser ese espectáculo sangriento y ahora era una disciplina moral. Se añadieron argumentos más extremos. Algunos afirmaban que Roma había concedido ciudadanía a Pitágoras. Otros recordaban que uno de los hijos de Numa llevaba el nombre de Mamerco, como el hijo del filósofo. Se contaban incluso historias de estatuas erigidas a Alcibíades y a Pitágoras por mandato de un oráculo. Plutarco no se detiene en probar o refutar tales tradiciones. Lo esencial es lo siguiente, que Numa gobernó apelando a la razón y a la religión, modelando el carácter romano con la convicción de que el orden político nace del dominio interior. Entre las tradiciones, o más bien las instituciones que se atribuían a Numa Pompilio, destaca la organización del Colegio de los Pontífices, del cual él mismo habría sido el primer pontífice máximo. Con esta medida el culto dejó de ser simple práctica heredada y pasó a convertirse en un sistema regulado. El origen del nombre pontífice fue discutido desde antiguo. Algunos lo relacionaban con la idea de poder, que es potens, como si el término designara a los ministros de los dioses soberanos. Otros interpretaban el vocablo como una referencia a la facultad de obrar en lo posible, quedando excusados cuando fuerzas superiores impidieran cumplir el rito. La explicación más difundida vinculada con el nombre es con los puentes, pontes. Según esta tradición, los pontífices eran hacedores de puentes, guardianes de los ritos antiguos celebrados sobre el puente de madera que cruzaba el Tíber, el célebre Pons Sublicius. El cuidado y reparación de este puente estaban confiados a los sacerdotes y su destrucción era considerada impía. Se decía que, conforme a un oráculo, debía construirse únicamente con madera ensamblada, sin hierro alguno, como si la pureza del material preservara su carácter sagrado. El puente de piedra apareció mucho después. El primitivo de madera habría sido concluido, según la tradición, por Marcio, nieto de Numa. Entonces el puente, claro, era una obra de ingeniería, pero también era ese vínculo entre la ciudad y lo divino. Ahora bien, el pontífice no era un sacerdote más, ejercía como intérprete de lo sagrado, como guía ritual y custodio de la tradición.
vigilaba los sacrificios públicos y también los privados, asegurándose de que cada ciudadano ofreciera el culto debido sin desviarse de lo prescrito. Indicaba qué expiación correspondía a cada falta y qué rito agradaba a cada divinidad. La religión romana entonces se comenzaba a ordenar. Entre sus atribuciones figuraba la dirección de las vírgenes vestales, que era una institución también atribuida a Numa Pompilio. Estas sacerdotisas eran guardianas del fuego sagrado y este fuego no debía extinguirse jamás. La elección de vírgenes para custodiarlo respondía a la siguiente idea: confiar la pureza incorruptible del fuego a cuerpos igualmente intactos. Se establecía entonces una correspondencia entre una llama perpetua y una virginidad consagrada. El fuego que no engendra ni produce fruto hallaba su paralelo entonces en una condición femenina apartada de la maternidad. En Grecia existían fuegos perpetuos, como en Delfos o en Atenas, pero allí su custodia no residía en vírgenes, sino en mujeres ya fuera del matrimonio. Roma, en cambio, dio a esta función una dimensión más rigurosa y emblemática. El fuego, custodiado por las vestales, debía permanecer perpetuo. Su extinción era considerada presagio grave. La tradición recordaba episodios semejantes. En Atenas se decía que la lámpara sagrada se apagó bajo la tiranía de Aristión. En Delfos el templo fue incendiado por los medos durante la guerra de Mitrídates VI. Y en tiempos de guerra civil también se extinguieron fuegos sagrados junto con sus altares. Si el fuego de Vesta se apaga, no podía reavivarse con una llama común. Era necesario producir fuego nuevo, puro, nacido directamente del sol. Se utilizaba para ello vasos de forma especial, excavados en proporción simétrica, que concentraban los rayos solares hacia un punto central. Allí el aire se enrarecía por la intensidad del calor y las materias secas aplicadas prendían con rapidez. La llama así obtenida no procedía de otro hogar humano, sino de un astro, que es el sol. Este procedimiento no era una simple técnica. Esto, obviamente, era con propósitos religiosos. El fuego debía renacer sin contaminación, como si Roma recomenzara su vida bajo la mirada de los dioses. Algunos sostenían que la única función de las vestales era custodiar esta llama. Otros insinuaban que en el recinto se guardaban misterios más profundos, secretos religiosos cuya naturaleza no convenía divulgar. Plutarco mismo alude a ellos con prudencia, limitando a lo que puede decirse y a lo que debe callarse. Se cuenta que Numa Pompilio consagró primero a dos vestales, Gegania y Verenia, luego a Canuleia y Tarpeia. Más tarde Servio Tulio añadió otras dos. Ese número, 6, permaneció estable a lo largo de los siglos. La consagración imponía un voto de continencia por 30 años. La vida sacerdotal se dividía en 3 etapas. Durante 10 años aprendían los ritos, en los 10 siguientes los ejercían plenamente. En la última década enseñaban a las más jóvenes. Tras cumplir el plazo podían abandonar el sacerdocio y contraer matrimonio. Pocas lo hicieron. Las que intentaron volver a la vida común no gozaron, según la tradición, de felicidad duradera. Ese procedente reforzó la decisión de muchas de permanecer vírgenes hasta la vejez y la muerte. Las vestales no vivían en el margen, sino en el centro simbólico de Roma. Gozaban de privilegios singulares, podían testar aún viviendo su padre, administrar sus bienes sin tutor y actuar con plena capacidad jurídica. Privilegios reservados a mujeres con el estatuto de madre de 3 hijos. Cuando salían a la calle iban acompañadas por lectores, que eran signos de dignidad pública. Su presencia tenía incluso poder sobre la vida y la muerte. Si una vestal encontraba fortuitamente a un condenado conducido al suplicio, el reo era liberado, siempre que ella jurara en todo caso que el encuentro no había sido preparado. O sea, la sacralidad que la rodeaba suspendía la ejecución. Nadie podía pasar por debajo de su litera cuando eran transportadas. Hacerlo constituía un delito capital. El respeto hacia ellas era realmente un reconocimiento de una función que sostenía el orden espiritual de la ciudad. Entonces las vestales gozaban de honores extraordinarios, pero también estaban sujetas a una disciplina severa.
Cuando faltaban a sus deberes, el pontífice máximo, es decir, el magistrado supremo del culto, podía castigarlas con azotes ejecutados en un lugar apartado, tras una cortina, para preservar la decencia ritual aún en la pena. El delito más grave era la violación del voto de virginidad. En tal caso, la condena consistía en ser enterrada viva junto a la llamada Puerta Colina, en una elevación interior de la ciudad conocida como El Montón. Allí se preparaba una pequeña cámara subterránea accesible por una escalera. Dentro se disponía una cama, una lámpara encendida y una mínima provisión de pan, agua, leche y aceite. Los romanos evitaban así la acusación de matar directamente a una persona consagrada, dejaban su destino en manos de los dioses. La procesión hacia el lugar del castigo era sobrecogedora, porque la vestal era conducida en litera, atada de modo que no pudiera alzar la voz. La multitud guardaba un silencio absoluto, y el dolor era colectivo. Era una escena absolutamente estremecedora, nos decía Plutarco. Pocos días eran más lúgubres para Roma que aquel en que una vestal era castigada. Al llegar al sitio, el pontífice máximo elevaba plegarias secretas y conducía cubierta hasta la entrada. Ella descendía por la escalera, luego se retiraba al acceso y se cubría la abertura con tierra hasta igualarla al terreno circundante. La ciudad, que había depositado en esa mujer en la custodia del fuego como eterno, consideraba su pureza condición indispensable para su propia continuidad. Entonces el castigo no era visto como una simple pena individual, era realmente un acto expiatorio. Se atribuye a Numa Pompilio la construcción del templo redondo de Vesta, destinado a custodiar el fuego perpetuo que habíamos hablado. Y la forma circular tenía una interpretación que es transmitida por el mismísimo Plutarco. El edificio representaba el universo mismo, ¿ya? Porque muchos decían que era la Tierra. No, es el universo mismo. Para los pitagóricos, el centro del cosmos no ocupa la Tierra, ocupa este fuego primordial. Ese fuego central, al que llamaban Vesta o también Mónade, constituía el principio más puro y originario. La Tierra en esa concepción no está inmóvil ni ocupa el centro absoluto, sino que gira equilibrada en torno a ese foco ígneo, sin ser la parte más elevada ni principal del conjunto. El templo de Vesta reproducía entonces simbólicamente ese fuego central, ese espacio circular que lo envuelve todo, como si Roma quedara inscrita en el orden del cosmos. La ciudad se entendía así en armonía. Plutarco añade que Platón ya en su vejez sostuvo una concepción semejante acerca de la posición de la Tierra, situándola fuera del centro supremo y reservando ese lugar a un cuerpo más excelente. Los pontífices, formados bajo la organización atribuida a Numa Pompilio, eran también consultados en materia de entierros. Numa había establecido que nada relativo a la muerte debía considerarse impuro en sí mismo. Las ceremonias funerarias no eran una contaminación. Se supone que rendían culto a las divinidades. Entre esas divinidades figuraba Libitina, asociada a los ritos de los difuntos. Algunos la identificaban con Proserpina, otros con Venus, entendiendo que la misma potencia divina gobierna tanto el nacimiento como la muerte. Numa reguló también el duelo. Si el fallecido era menor de 13 años, no debía guardarse luto. Para mayores de esa edad, el tiempo de duelo no podía exceder el número de años vividos hasta un máximo de 10 meses. Ese límite coincidía con el plazo que debía respetar una viuda antes de contraer nuevo matrimonio. Quien se casara antes debía ofrecer el sacrificio de una vaca preñada, conforme a la ley atribuida. La piedad de Numa se manifestó igualmente en la creación de nuevos colegios sacerdotales. Entre ellos sobresalen por su significado los salios, sacerdotes que danzaban armados en honor de Marte, y los feciales, encargados de los ritos que regulaban la declaración de guerra y la conclusión de tratados. Con estas instituciones entonces la religión iba penetrando tanto en la celebración como en la política exterior. Entre las instituciones más reveladoras del espíritu de Numa se encontraban los feciales, que eran sacerdotes encargados de velar por la justicia en la relación entre pueblos, como habíamos señalado. Y su función principal era conservar la paz. Antes de que Roma empuñara la espada, debían agotarse todas las vías de reparación.
Cuando una ciudad cometía agravio, los oficiales acudían primero con palabras, reclamando satisfacción. Si la parte acusada se negaba, invocaban a los dioses como testigos, pronunciando imprecaciones solemnes contra sí mismos y contra Roma si su demanda no era justa. Solo después de cumplir con estos ritos podía declararse la guerra. Ni el rey ni el soldado tenían derecho a iniciar hostilidades sin que antes se hubiera establecido formalmente la legitimidad del conflicto. Entonces la guerra debía comenzar como acto jurídico y religioso antes de convertirse en empresa militar. Y este procedimiento expresaba una idea, que la violencia solo podía ejercerse cuando quedaba probado que la justicia había sido negada. La tradición afirmaba que la terrible invasión de los galos, que en otro tiempo devastó Roma, fue castigado por haber descuidado estos ritos. La desgracia habría sido fruto de una guerra emprendida sin respetar las formas sagradas. La tradición romana ofrecía un ejemplo claro de lo que ocurría cuando se quebrantaban los ritos de los oficiales. Los galos sitiaban la ciudad etrusca de Clusio. Roma envió como embajador a Quinto Fabio Ambusto con la misión de mediar en favor de los sitiados, y la respuesta de los galos fue dura y despectiva. Fabio consideró terminada su misión diplomática. Impulsado por el ardor juvenil, tomó las armas junto a los clusinos y desafió en combate singular a uno de los jefes bárbaros. Venció y los despojó de sus armas. El gesto, celebrado por algunos como hazaña personal, constituyó una violación grave del derecho sagrado. Los galos enviaron entonces embajadores a Roma acusando a Fabio de haber quebrantado los tratados y de haber iniciado hostilidades sin declaración formal. Los oficiales intervinieron. Sostuvieron ante el Senado que Fabio debía ser entregado a los galos para reparar la injusticia, y el procedimiento exigía asumir la responsabilidad y restaurar el orden violado. Fabio, sin embargo, recurrió a favor del pueblo. La multitud lo protegió y evitó su entrega. La ciudad se inclinó por el orgullo antes que por la expiación, pero poco después los galos marcharon contra Roma y la devastación casi la hace caer, salvándose únicamente el Capitolio. La tradición entonces veía en esta calamidad la consecuencia directa de haber ignorado los ritos que garantizaban la justicia de la guerra. En el 8º año de reinado de Numa Pompilio, una peste se extendió por Italia y alcanzó Roma. El desánimo dominaba la ciudad, y en ese contexto ocurrió el prodigio. Una rodela de bronce descendió del cielo y cayó en manos del rey. Numa explicó el hecho como revelación recibida de Egeria y de las musas. El escudo, según declaró, era garantía de salvación para la ciudad y debía custodiarse con extremo cuidado. Para impedir su robo o sustitución, ordenó fabricar 11 copias idénticas imposible de distinguir del original. El artesano Mamurio Verturio logró reproducirlas con tal perfección que ni el propio rey podría reconocer cuál era la celestial. El terreno donde Numa decía reunirse con las musas fue consagrado junto con los prados contiguos. La fuente que lo regaba pasó a ser agua sagrada destinada a las vírgenes vestales para la purificación diaria del templo. La tradición afirmaba que la peste cesó inmediatamente después. Para custodiar los escudos, llamados Sancilia, Numa instituyó a los sacerdotes salios. Su nombre se vinculaba al carácter saltante de su danza ritual. Cada mes de marzo recorrían la ciudad llevando los escudos sagrados, vestidos con túnicas púrpuras, tahalíes y morriones de bronce, golpeando las armas al compás de un ritmo vivo. La danza combinaba giros ágiles, mudanzas rápidas, pasos vigorosos, expresión visible de energía marcial. La forma de los Sancilia no era circular perfecta, presentaban curvaturas y dobleces en sus extremos, lo que dio a pie a diversas etimologías antiguas. Algunos intentaron relacionar el nombre con raíces griegas, otros lo asociaron con su descenso celeste o con la cesación de la peste. Mamurio recibió como recompensa la perpetuación de su memoria en el canto ritual que los salios entonaban durante su danza. Algunas versiones sostienen que se celebraba explícitamente su nombre, otras interpretan la fórmula como alusión a la memoria antigua, Veterem Memoriam, que estaba de hecho incluso conservada en el rito. Una vez organizados los sacerdocios, Numa Pompilio edificó junto al templo de Vesta la Regia la casa real. No fue palacio de lujo sino centro religioso. Allí pasaba la mayor parte del tiempo instruyendo sacerdotes, regulando ritos,
discutiendo cuestiones divinas. Su otra residencia estaba en el Quirinal. Como sabemos, ese nombre está asociado al antiguo nombre de los romanos, los quirites. Numa entendía la religión como disciplina del espíritu. En las grandes fiestas y procesiones, ministros recorrían la ciudad ordenando cesar todo trabajo porque esto requería una atención completa. Nadie debía asistir distraído a los actos sagrados, las calles se despejaban de ruidos y labores, el culto exigía concentración. De ese espíritu quedó vestigio en la fórmula ritual Hoc Age, pronunciada cuando el magistrado realizaba sacrificio o consultaba los auspicios, y significaba haz lo que haces. Algunas disposiciones de Numa tenían un sentido velado, semejante a los preceptos simbólicos atribuidos a los pitagóricos. Mandó, por ejemplo, no ofrecer vino de viña no podada, no sacrificar sin harina, volver al cuerpo al adorar y sentarse después de la oración. Había una exigencia con respecto al cultivo. Debía haber vino de viña podada. El trabajo agrícola era absolutamente importante. Había también un giro corporal que se hacía en el ritual, en la adoración, y se entendía como una imitación del movimiento circular del cosmos, o como un recordatorio de que la vida humana es inestable, sometido a los cambios constantes, al devenir. Sentarse después de orar se interpretaba como confirmación del ruego o como signo de que se inicia una nueva vida, una nueva acción bajo auspicio favorable. Entonces la religión no era una cuestión de paso, era una cuestión que se exigía del tiempo libre. Las disposiciones religiosas de Numa Pompilio entonces produjeron en Roma un efecto profundo. La ciudad quedó tan modelada por su autoridad sagrada que aceptaba sin resistencia relatos extraordinarios revestidos de apariencia mítica. Se cuenta que, habiendo invitado a varios ciudadanos a su mesa, dispuso un banquete modesto y casi pobre. Cuando los convidados comenzaban a comer, anunció que la diosa acudía a visitarlo. De inmediato, según la tradición, la casa se transformó. Aparecieron vasos preciosos y manjares abundantes. El prodigio confirmaba ante los presentes la intimidad del rey con lo divino. Aún más llamativo es el relato vinculado al monte Aventino. Allí, en un paraje, entonces boscoso y apartado, se decía que moraban los genios Pico y Fauno, figuras silvestres semejantes a los sátiros griegos dotadas de poder profético. Numa los habría capturado mediante un ardid. Vertió vino y miel en una fuente donde solían beber. Una vez dominados, mudaron de forma y revelaron secretos sobre ritos expiatorios. Otra versión afirma que Numa, mediante encantamientos, provocó la aparición del propio Júpiter. El dios, irritado, exigía una expiación con cabezas. Numa respondió preguntando si se trataba de cabezas de cebolla, y el dios replicó: de hombres. El rey insistió: ¿con cabellos? El dios añadió: de vivientes. Numa concluyó: ¿menas? ¿Y por qué dijo menas? ¿Qué son los menas? Son pequeños peces. Entonces, en vez de hacer un sacrificio humano, la verdad es que Numa reinterpretó el mandato divino, lo suavizó, y en ese lugar, en vez de hacerlo con cabezas humanas, lo hizo con peces. Por lo tanto, eran cebollas, lo que le entregaba Numa, cebollas, cabellos y pequeños peces. El lugar habría recibido el nombre Ilicio en memoria del episodio. Estas narraciones, dice Plutarco, poseen carácter fabuloso y hasta ingenuo. Reflejan la mentalidad religiosa que Numa supo cultivar, una comunidad persuadida de que el rey mantenía trato directo con las potencias superiores. Esa convicción fortalecía su autoridad política. Se relata incluso que, avisado un día de que los enemigos avanzaban contra Roma, Numa respondió con serenidad: yo estoy sacrificando. Y ahí eso era, obviamente, la seguridad de la ciudad dependía menos de la espada que del favor divino correctamente asegurado mediante el mito. Entre las instituciones
más reveladoras del espíritu de Numa Pompilio estuvo la consagración pública de las divinidades decisivas para la vida civil, la fe y el término. El templo de la fe enseñaba a los romanos que el juramento era vínculo sagrado, la palabra empeñada quedaba bajo tutela divina. Hasta tiempos posteriores, la fe jurada conservó carácter inviolable en la tradición romana. El término representaba el lindero, el mojón que marcaba los límites de la propiedad. En los mismos confines de los campos se ofrecían sacrificios en su honor. En época antigua eran incruentos. Numa consideraba que el Dios que preserva la paz y da testimonio de la justicia debía mantenerse puro de sangre. Se atribuía también a Numa el primer apeo formal del territorio. Mientras Rómulo había expandido Roma mediante la guerra, Numa quiso consolidar lo adquirido mediante orden y distribución. La fijación de límites protegía la propiedad y reducía conflictos. El respeto al mojón era garantía de convivencia. Su violación abría paso a la injusticia. El territorio no era vasto en sus orígenes y gran parte había sido conquistada por las armas. Numa lo repartió entre los ciudadanos más necesitados, atacando así una de las raíces de la violencia, que era la pobreza. Convirtió la agricultura en fundamento moral. Para él la vida del campo generaba apego a la paz. El agricultor defiende su propiedad cuando es atacado, pero no vive impulsado por la ambición de dominar al vecino. El trabajo agrícola ligado a la tierra y al ciclo natural disciplina el ánimo. Numa dividió el territorio en distritos llamados pagos, estableciendo inspectores y también encargados de su vigilancia. Observaba la conducta de los ciudadanos a través de sus obras, promovía a quienes demostraban virtud y corregía a quienes se desviaban. Ahora bien, uno de los actos políticos más celebrados de Numa Pompilio fue la reorganización de la plebe por oficios. Roma parecía compuesta de dos pueblos, los seguidores de Rómulo y los de Tasio. Aunque convivían bajo un mismo nombre, la división persistía en el ánimo. Las rivalidades alimentaban altercaciones constantes y el espíritu de partido impedía que la ciudad se sintiera verdaderamente una. Numa comprendió que para unir lo que estaba enfrentado debía introducir una nueva forma de identidad. Decidió dividir a la gente según profesiones. Los flautistas, orfebres, constructores, tintoreros, zapateros, curtidores, latoneros, alfareros y otras artes. Cada grupo se organizó como cuerpo propio, con reuniones, reglamentos internos y cultos particulares. La antigua oposición entre sabinos y romanos entonces quedó diluida en esta red de asociaciones. La pertenencia dejó de girar en torno al origen étnico y comenzó a estructurarse alrededor del trabajo común. La nueva división produjo armonía. Muchas diferencias pequeñas reemplazaron la gran fractura inicial. Entre sus reformas políticas también se recuerda la modificación del derecho paterno de vender a los hijos. En la antigua ley, el padre tenía autoridad para hacerlo. Numa estableció una excepción decisiva. Si el hijo estaba casado con consentimiento del padre, no podía ser vendido. Consideró intolerable que una mujer que se había unido a un hombre libre para convivir con un esclavo por decisión fuera o dependiera solamente de la voluntad del padre. Entonces, con esta corrección, la autoridad doméstica quedó subordinada a la estabilidad del matrimonio y a la dignidad civil. Otra de las reformas que introdujo Numa Pompilio fue la figura de la reorganización del calendario. Bajo Rómulo los meses se contaban sin sistema fijo. Algunos tenían menos de 20 días, otros superaban los 35. No existía ajuste entre el ciclo lunar y el solar. El año se computaba en 360 días, sin reparar en la diferencia real entre movimientos del Sol y de la Luna. Numa advirtió que el año lunar constaba de 354 días, mientras el solar alcanzaba los 365. La diferencia era de 11 días. Para compensarla estableció un mes intercalado de 22 días, que se añadía cada 2 años en febrero. Este mes, llamado mercedino, buscaba mantener cierta armonía entre los ciclos naturales, aunque con el tiempo el sistema requirió nuevas correcciones. También alteró el orden de los meses. Marzo, que antes ocupaba el primer lugar, pasó a ser el tercero. Enero fue colocado al inicio del año y febrero quedó como segundo mes. Algunos sostienen que enero y febrero fueron añadidos por Numa, pues el año primitivo habría tenido solamente
10 meses. Plutarco menciona comparaciones con otros pueblos. Algunos griegos contaban menos meses. Ciertos egipcios se habrían implementado cálculos aún más breves, lo que inflaba entonces su cronología al contar meses como años. Más allá de la precisión técnica, el gesto de Numa era ordenar el tiempo porque esto ordenaba la religión y la vida civil. El calendario regula fiestas, sacrificios, labores agrícolas y magistraturas. Gobernar el tiempo significaba integrar la ciudad en el ritmo del cosmos. Una prueba de que el año primitivo romano tuvo 10 meses se halla en los nombres mismos. Diciembre conserva aún la huella de haber sido el 10º. El orden confirma que marzo fue el primero, el quinto mes se llamó quintil, el sexto sextil, y así sucesivamente hasta diciembre. Cuando más tarde se añadieron enero y febrero, los nombres ordinales quedaron desplazados respecto del cómputo real. Bajo Rómulo, marzo estaba consagrado a Marte y encabezaba el año. Abril recibió su nombre, según unos, por Afrodita, Venus, a quien se ofrecían sacrificios en ese tiempo. Según otros, por el verbo que significa abrir, aludiendo al brotar primaveral. Mayo se vinculó a Maya, a los mayores o también a los ancianos, junio a Juno o a los juniores, que eran los jóvenes. Los meses siguientes conservaron nombres ordinales hasta que quintil pasó a llamarse Julio en honor de Julio César y sextil se convirtió en agosto por Augusto César. Intentos posteriores de renombrar otros meses no perduraron. Septiembre y octubre recuperaron sus antiguas designaciones. Febrero adquirió carácter expiatorio. En él se celebraban ritos de purificación y fiestas como las Lupercales, vinculadas a la limpieza ritual de la ciudad. Enero, dedicado a Jano, ocupó el primer lugar tras la reforma de Numa Pompilio. El desplazamiento de marzo siempre resultó algo significativo, porque al colocar enero en primer término, Numa pareció otorgar primacía a la administración civil sobre el impulso militar. Jano, representado con 2 rostros, simbolizaba tránsito y transformación, el paso de un estado a otro. Bajo su signo el año comenzaba orientado hacia el orden político y la vida organizada antes que hacia la guerra. El calendario se convirtió así entonces en una especie también de jerarquía moral. En Roma existía un pequeño templo de Jano con 2 puertas conocidas como las puertas de la guerra. La ley disponía que permanecían abiertas cuando el pueblo romano estaba en guerra y cerradas en tiempos de paz. Cerrar aquellas puertas siempre fue raro. La expansión y la defensa frente a pueblos vecinos mantenían casi continuamente a Roma en armas. Solo se recuerda su clausura en contadas ocasiones, entre ellas bajo el gobierno de Augusto, después de la derrota de Marco Antonio. Durante el reinado de Numa Pompilio las puertas no se abrieron ni un solo día. 43 años permanecieron cerradas. La tradición presenta este hecho como un símbolo de su política porque no se limitó a evitar conflictos, sino que desarraigó sus causas. La transformación no solo afectó a Roma, también las ciudades vecinas adoptaron una disposición pacífica. Se extendieron las fiestas, los encuentros sin temor, el cultivo de la tierra, la educación de los hijos y el culto a los dioses. Plutarco nos dice lo siguiente: se afirma que la unión del poder político con la sabiduría es condición para la cesación de los males humanos. Recuerda así aquella tesis formulada siglos después por Platón: el descanso de las ciudades solo llega cuando la autoridad y la razón cultivada coinciden. Y Numa encarnaba ese ideal. ¿Por qué? Porque no lo hacía mediante la fuerza bruta. Su ejemplo personal siempre generó adhesión voluntaria. La virtud visible en la vida del gobernante produjo moderación siempre en los súbditos. Sobre los matrimonios e hijos de Numa Pompilio, los historiadores antiguos discrepan. Una versión sostiene que estuvo casado únicamente con Tasia, a veces transmitido como Tracia en algunas tradiciones, y que solo tuvo una hija que era Pompilia. Otra tradición amplía la descendencia y le atribuye además de Pompilia 4 hijos varones: Pompón, Pino, Calpo y Mamerco. De cada uno habrían surgido linajes distinguidos de la Roma posterior. De Pompón, los Pomponios.
de Pino los Pinarios, de Calpo los Capurnios y de Mamerco los Mamercos. A esto se le habría dado el sobrenombre de reges, aludiendo a su origen en la casa real, o sea, reyes. Una tercera opinión acusa a los genealogistas de haber fabricado estas filiaciones para ennoblecer a ciertas familias patricias. Según esta versión, Pompilia no fue hija de Tasia, sino de una segunda esposa de Numa, llamada Lucrecia, con quien había casado ya siendo rey. En lo que existe mayor acuerdo es en el matrimonio de Pompilia con Marcio, hijo de aquel Marcio que persuadió a Numa para aceptar el trono. Este Marcio fue senador de Roma. A la muerte de Numa, compitió por el reino con Tulio Stilio. Derrotado, se quitó la vida. Su hijo también, llamado Marcio, permaneció en Roma y de él nació Anco Marcio, quien reinaría después de Tulio Stilio. Cuando Numa murió, Anco tenía apenas 5 años. La muerte del reino fue súbita. Según la tradición recogida por Pisón, la vejez y una enfermedad lenta lo fueron debilitando progresivamente. Murió con algo más de 80 años. La muerte de Numa Pompilio fue acompañada por honores excepcionales. Pueblos aliados y amigos acudieron con corona y ofrendas públicas. Los patricios llevaron el féretro, los sacerdotes marchaban detrás. Una multitud de mujeres y niños lloraba como si cada uno hubiese perdido un padre en plena fuerza de la vida. El cuerpo no fue incinerado. Se dijo que el propio Numa lo había prohibido. En el janículo se colocaron 2 cajas de piedras, una destinada a su cuerpo y la otra a los libros sagrados que había escrito. Como los antiguos legisladores griegos, había consignado por escrito normas y enseñanzas. En vida instruyó a los sacerdotes en su contenido. Después dispuso que esos escritos se enterraran con él, pues no consideraba conveniente que tales misterios quedaran confiadas a letras expuestas. Hay una comparación también con la tradición pitagórica, porque los discípulos de Pitágoras transmitían su doctrina de manera oral, reservándola a los dignos. La enseñanza tenía el propósito de no vulgarizarse, pero Numa está poniendo todo por escrito. Esa es como la gran diferencia, ¿no?, de la tradición oral a la tradición escrita. Se afirmaba que en la caja había 24 libros, 12 de carácter hierofántico y 12 de filosofía griega. Cerca de 400 años después, siendo cónsules Publio Cornelio y Marco Bebio, lluvias torrenciales abrieron una sima que dejó al descubierto las cajas. La que debía contener el cuerpo apareció vacía. En la otra se hallaron los escritos. El pretor Petilio los leyó y tras jurar en el Senado que su divulgación sería ilícita y sacrílega, ordenó que fueran quemados públicamente en el comicio. Plutarco añade una reflexión y nos dice: los hombres justos suelen recibir mayor reconocimiento después de su muerte, cuando la envidia se apaga. En el caso de Numa, su fama creció también por contraste con sus sucesores. De los 5 reyes posteriores, el último terminó en el exilio. 3 murieron violentamente y Tulio Stilio, que sucedió inmediatamente a Numa, despreció sus instituciones religiosas y orientó a Roma hacia la guerra. Según la tradición, una enfermedad quebrantó su ánimo y lo llevó a una superstición desordenada. Finalmente murió. Se decía que había muerto fulminado por un rayo. Y así, estimados, entonces terminamos esta vida paralela de Numa Pompilio y así las 2 vidas paralelas.